Otra semana ha pasado y cada día me acerca a la salud y a la primavera. He oído ya toda la historia de mi vecino en varias secciones. Cuando mi ama de llaves podía encontrar tiempo entre sus ocupaciones más importantes, voy a seguir su relato con sus propias palabras, aunque un poco condensadas. Es, en suma, una excelente narradora y no creo poder mejorar su estilo. Esa noche, continuó, como la noche de su visita a Cumbres, sentí, como si lo viera, que el señor Heathcliff estaba rondando el lugar y evité salir. Todavía tenía su carta en el bolsillo y no quería que me amenazara o me martirizara de nuevo. Había decidido no entregarla hasta que mi amo estuviera fuera de casa, porque no podía prever el efecto que haría en Catalina. La consecuencia fue que no la di hasta 3 días después. El cuarto día era domingo y llevé la carta a su cuarto después de que la gente de la casa había partido para la iglesia. Un solo sirviente quedaba conmigo para cuidar la casa y generalmente teníamos la costumbre de cerrar las puertas durante las horas de servicio, pero esta vez el tiempo era tan cálido y agradable que abrí las puertas de par en par para cumplir mi compromiso, pues sabía quién iba a venir. Le dije a mi compañero que la señora deseaba unas naranjas y que debía ir al pueblo a traer unas pocas que se pagarían al día siguiente. Él partió, yo subí. La señora Linton estaba sentada como de costumbre junto a la ventana, vestida con un ligero vestido blanco y un chal que flotaba sobre su espalda. Su larga y espesa cabellera había sido parcialmente cortada al principio de su enfermedad y la llevaba peinada en trenzas simples, arrolladas sobre sus sienes y cuello. Estaba muy cambiada, como yo se lo había dicho a Heathcliff, pero cuando se encontraba tranquila, ese cambio le daba una belleza ultraterrestre. El brillo de sus ojos había sido reemplazado por una suavidad soñadora y melancólica. No daban la impresión de mirar los objetos, parecían mirar siempre lejos, muy lejos, fuera de este mundo, se habría dicho. Además, la palidez de su rostro, cuyo aspecto extraviado se había desvanecido con la vuelta de las carnes, y la peculiar expresión que surgía de su estado mental, aunque recordaba dolorosamente las causas, se agregaban al interés conmovido que su persona despertaba. Estos signos contradecían, para mí ciertamente, y creo que para todos los que la veían, las pruebas más terribles de su convalecencia, y le imprimían una marca de una decadencia fatal. Un libro abierto se encontraba ante ella en el borde de la ventana y por momentos una brisa apenas perceptible agitaba las hojas. Creo que Linton lo había dejado allí, porque ella nunca trató de entretenerse con la lectura, como con ninguna otra ocupación. Su marido pasaba horas tratando de llamarle la atención sobre muchos objetos que antes la habían entretenido. Ella se daba cuenta de este anhelo con excelente humor, soportaba pacientemente esos esfuerzos, pero mostraba que eran inútiles, reprimiendo de vez en cuando un suspiro de cansancio y deteniéndolo al fin con sonrisas y besos llenos de tristeza. Otras veces se volvía bruscamente, ocultaba la cara entre las manos y hasta lo rechazaba encolerizada. Entonces él se apresuraba a dejarla sola porque estaba seguro de que no le producía ningún bien. Las campanas de la capilla de Gimmerton sonaban todavía y el murmullo del río que corría por el valle venía a acariciar al oído. Eran un dulce reemplazante del murmullo todavía ausente del follaje de verano, que apaga la música del agua alrededor de la granja cuando los árboles están llenos de hojas.
En cumbres borrascosas se oía siempre esta música en los días calmos que seguían a un deshielo o a un periodo de lluvia continua. Y Catalina pensaba que en cumbres, mientras escuchaba, siempre que pensara y escuchara, pues tenía esa mirada vaga y lejana de la que ya les he hablado, y que no expresaba ninguna conciencia de las cosas materiales, ni por el oído ni por los ojos. Una carta para usted, señora Linton, le dije, poniendo dulcemente la carta en la mano que tenía posada sobre la rodilla. Debe leerla enseguida porque requiere una respuesta. ¿Rompo el sello? Sí, respondió sin volver los ojos. La abrí. Era un billete muy corto. Ahora, proseguí, léala. Ella retiró la mano y dejó caer el papel. Lo volví a poner sobre su regazo y me mantuve a la espera de que lo mirara, pero al fin, como no se movía, proseguí. ¿Quiere que se la lea yo, señora? Es del señor Heathcliff. Hubo en ella un sobresalto y un signo confuso de que recordaba y luchaba por ordenar sus ideas. Alzó la cara y pareció recorrer la carta. Cuando llegó a la firma, suspiró. Me pareció, sin embargo, que no había comprendido su significado, pues cuando le manifesté mi deseo de oír la respuesta, me mostró simplemente la firma, mirándome con una mirada ardiente, desolada e interrogadora. ¿Y bien? ¿Desea verla?, le dije, adivinando que necesitaba un intérprete. Está en el jardín en este instante, impaciente por saber qué respuesta voy a llevarle. Mientras hablaba, yo observé que un gran perro, acostado al sol sobre la hierba, alzó las orejas como si fuera a ladrar y luego las dejó caer, indicando por un movimiento de la cola que alguien se aproximaba. Alguien a quien no debía considerar como un extraño. Un minuto después, una figura atravesaba el vestíbulo. La casa abierta era una tentación demasiado fuerte para que Heathcliff pudiera resistirla. Lo más probable es que él haya supuesto que yo, a través de eludir mi promesa, resolviera fiarse a su propia audiencia. Con avidez, ansiosa, Catalina tenía la vista fija en la entrada de la pieza. Como el visitante no encontraba inmediatamente el lugar donde estábamos, ella me hizo señas de que lo hiciera entrar, pero él halló el camino antes de que yo llegara a la puerta, y en 1 o 2 saltos ya estaba junto a ella y la tenía entre sus brazos. No dijo nada, ni aflojó su brazo por espacio de 5 minutos, durante los cuales le prodigó más besos que los que había dado en toda su vida, supongo. Pero fue mi ama la que lo besó primero, y vi claramente que una angustia profunda casi le impedía a él mirarle el rostro. Desde el instante en que la vio, se había apoderado de él la misma convicción que yo tenía, es decir, que no había ya esperanzas de que se restableciera, que estaba condenada a morir. Katy, oh Katy, mi vida, ¿cómo podré soportarlo?, fue lo primero que dijo, en un tono que no trataba de disimular su desesperación. Luego la miró con tal ardor que creí que la misma intensidad de la mirada haría brotar lágrimas de sus ojos, pero estos ardían de angustia y no se humedecieron. ¿Y bien? ¿Qué dices?, exclamó Catalina, sentándose de nuevo y mirándolo de pronto con ceño sombrío. Su humor era una veleta de sus caprichos constantemente variables. Tú y Edgardo me han destrozado el corazón, Heathcliff, y los dos vienen luego a lamentarse ante mí, como si fueran ustedes los dos dignos de lástima.
No les tengo lástima, no. Ustedes me mataron. Has tenido éxito. Qué robusto estás. ¿Cuántos años piensas vivir después de que yo me haya ido? Heathcliff había puesto una rodilla en la tierra para abrazarla. Trató de levantarse, pero ella lo tomó del cabello y lo mantuvo así. Quisiera poder detenerte, continuó con amargura, hasta que hayamos muerto los dos. No me importa lo que sufras. Los sentimientos de ustedes me son indiferentes. ¿Por qué no sufrirían? Yo sí sufro. Me olvidarás. Serás feliz cuando yo esté bajo tierra. Dirás dentro de 20 años, esa es la tumba de Catalina Earnshaw. La amé hace tiempo y fui muy desgraciado al perderla. Pero eso ya pasó. He amado a otras desde entonces. Mis hijos me son más queridos de lo que fue ella. Y cuando yo me muera, no me alegraré de ir a encontrarla, sino que me afligiré de dejarlos. ¿Vas a decir eso, Heathcliff? No me tortures, pues harás que me vuelva loco, tal cual lo estás tú, exclamó él, libertando su cabeza y apretando los dientes. Para un espectador indiferente, los dos seres formaban un cuadro extraño y terrible. Catalina tenía motivos para creer que el cielo sería para ella un lugar de destierro, si con su cuerpo mortal no perdía también su carácter moral. Su rostro blanco reflejaba un rencor furioso. Sus labios estaban exangües y sus ojos brillaban. Conservaba entre sus dedos crispados algunas mechas de los cabellos de su interlocutor. En cuanto a este, mientras se levantaba ayudándose con una mano, le había tomado el brazo con la otra, y la dulzura de que disponía era tan poco adecuada para lo que exigía el estado de Catalina, que cuando la soltó, vi 4 marcas azules sobre la piel descolorida de ésta. Estás poseída por el demonio, prosiguió salvajemente Heathcliff, para hablarme así cuando estás muriéndote. ¿Piensas que esas palabras quedarán impresas en mi memoria con letras de fuego y que me roerán eternamente después de que me hayas dejado? Sabes que mientes cuando dices que te he matado. Sabes, Catalina, que olvidaría mi propia existencia antes de olvidarte. No es suficiente para tu egoísmo infernal que yo me retuerza en los tormentos del infierno cuando tú reposes en paz. Yo no reposaré en paz, dijo Catalina, devuelta al sentimiento de su debilidad física por el violento y desigual latido de su corazón que se veía y se oía en esa agitación excesiva. Permaneció callada hasta que pasó la crisis, luego continuó más dulcemente. No te deseo tormentos mayores de los que yo tengo, Heathcliff. Deseo solamente que no nos separemos nunca. Y si el recuerdo de mis palabras han de desolarte más tarde, piensa que sentiré la misma desolación bajo tierra. Y por mi amor, perdóname. Ven aquí y arrodíllate de nuevo. Nunca me has hecho mal en tu vida. Si me guardas rencor, será este un recuerdo más cruel que el de mis palabras, tal vez un poco duras. ¿No quieres acercarte? Ven. Heathcliff se aproximó por detrás del respaldo del sillón y se inclinó sobre él lo suficiente como para dejar ver su rostro, que estaba lívido por la emoción. Ella se volvió para mirarlo. Él no lo permitió, alejándose bruscamente.
se dirigió hacia la chimenea, junto a la cual quedó de pie, silencioso, volviéndonos la espalda. La mirada de la señora Linton lo seguía con desconfianza. Cada movimiento le despertaba un sentimiento nuevo. Después de una pausa y de una profunda mirada, ella prosiguió dirigiéndose a mí con un acento de despecho indignado. Ya ves, Nelly, no se doblegaría ni por un momento para preservarme de la tumba. ¿Ves cómo soy amada? ¿Qué importa? Este no es mi Heathcliff, al otro lo amaré siempre y lo llevaré conmigo. Está en mi alma y además, agregó con aire pensativo, lo que más me hace sufrir no es, después de todo, esa expresión sombría. Estoy cansada de este encierro. Deseo escapar de este mundo glorioso y quedarme allí, siempre allí. No verlo, ya vagamente, a través de las lágrimas, ni suspirar por él detrás de las murallas de un adolorido corazón. Deseo estar realmente con él y en él, Nelly. Tú piensas que estás más sana y eres más afortunada que yo en plena salud y vigor. Estás triste por mí. Muy pronto todo cambiará y seré yo quien esté triste por ti. Me encontraré incomparablemente más lejos y más alto que tú. Me sorprende que él no quiera estar a mi lado. Continúa hablándose a sí misma. Creía que lo deseaba. Querido Heathcliff, deja tu mal humor. Ven junto a mí, Heathcliff. En su ardor se incorporó y se apoyó en el brazo del sillón. Ante el apremiante llamado, él se volvió para mirarla con aire completamente desesperado. Sus ojos grandes, abiertos y húmedos, la miraban con llamaradas feroces. Su pecho se movía convulsivamente. Por un instante permanecieron a distancia, pero pronto se unieron de nuevo. No sé cómo. Catalina dio un salto y él la abrazó y la retuvo tan fuertemente que creí que mi ama no saldría viva de ese abrazo. Realmente me pareció que estaba completamente insensible. Él se arrojó sobre la silla más próxima. Como yo avanzara vivamente para ver si ella se había desmayado, la atrajo nuevamente hacia sí con vehemencia. Tuve la impresión de no estar en compañía de criaturas de mi especie. Parecía que no querían oírme, aunque yo les hablara, de modo que me aparté y retuve mi lengua, llena de perplejidad. Un movimiento de Catalina me tranquilizó un poco. Alzó la mano para enlazar el cuello de Heathcliff y apoyar la mejilla en la suya, mientras él, cubriéndola de caricias frenéticas, le decía salvajemente: ahora me muestras cómo has sido de cruel conmigo. Cruel y falsa, ¿por qué me despreciaste? ¿Por qué traicionas a tu propio corazón? Catalina, no te diré ni una palabra de consuelo. Te mereces tu suerte. Te has matado a ti misma. Sí, puedes besarme y llorar y arrancarme besos y llantos. Te secarán, te condenarán. Tú me amabas. ¿Qué derecho tenías de dejarme? ¿Qué derecho? Respóndeme. Al pobre capricho del que has sentido por Linton. Ni la miseria, ni la degradación, ni la muerte, ni nada de lo que Dios o Satanás podrían infligirnos nos hubiera separado, pero tú, por tu propia voluntad, lo has hecho. Yo no te he roto el corazón. Tú misma te lo has roto, y al romperlo, rompiste también el mío. Peor para ti si soy fuerte. Necesito vivir. ¿Qué clase de vida sería la mía cuando tú... Oh, Dios mío. ¿Te gustaría vivir
con tu alma en la tumba. Déjame sola, sollozaba Catalina. Si he hecho mal, muero por ello, eso basta. Tú también me abandonaste, pero no te haré reproches. Te perdono yo, perdóname tú. Es difícil perdonar y mirar esos ojos y tocar esas manos descarnadas. Bésame de nuevo y no me dejes ver tus ojos. Te perdono lo que has hecho. Amo a la persona que me ha matado, pero ¿cómo podría amar? ¿Cómo podría amar a tu asesino? Se callaron con los rostros juntos y bañados mutuamente en lágrimas. Supongo que lloraban los dos, pues me parece que Heathcliff era capaz de llorar en una gran ocasión como esta. Yo comenzaba mientras tanto a estar intranquila. La tarde avanzaba, el hombre que había mandado al pueblo había vuelto ya, y podía distinguirse bajo la luz del sol que descendía en el valle la multitud que salía del porche de la capilla de Gimmerton. El servicio ha terminado, anuncié. El amo estará aquí dentro de media hora. Heathcliff lanzó una maldición y apretó más fuertemente a Catalina, que no se movió. Pronto advertí un grupo de sirvientes que venía por el camino y se dirigía hacia el ala donde estaba la cocina. El señor Linton no estaba muy lejos. Abrió el portón él mismo y se aproximó lentamente, retardándose sin duda para gozar más tiempo de ese delicioso crepúsculo y de la brisa tan dulce como una brisa de verano. «Ahí está», exclamé. «Apúrese, por Dios. No encontrará a nadie en las escaleras grandes. Por favor, rápido, y quédese escondido entre los árboles hasta que él entre». «Debo irme, Katy», dijo Heathcliff, tratando de desairarse de los brazos de su compañera. «Pero si vivo, te volveré a ver antes de que te hayas dormido. No me alejaré más de 5 metros de tu ventana». «No debes irte», respondió ella, reteniéndolo tan fuertemente como su vigor lo permitía. «No debes, te digo». «Por una hora», imploró él con firmeza. «Ni por un minuto», replicó ella. «Debo irme. Linton va a llegar aquí enseguida», insistió el intruso alarmado. Él quería levantarse y libertarse de los dedos que se aferraban a su brazo. Ella resistía agitada. Una loca resolución se manifestaba en su rostro. «No», gritó ella. «No te vayas, no te vayas. Es la última vez. Edgardo no nos hará nada. Moriré, Heathcliff, moriré». «El diablo se lleve a ese imbécil. Ya está aquí», exclamó Heathcliff, volviendo a caer sobre su silla. «Bien, Catalina, me quedaré. Si me matara ahora, expiaría con una bendición en los labios». Se habían abrazado de nuevo. Oí a mi amo que subía la escalera. Un sudor frío corría por mi frente. Estaba paralizada de terror. «¿Va usted a hacer caso a su delirio?», le dije vehementemente. «No sabe lo que dice. Quiere arruinarlo porque ya no tiene el tino necesario para salvarse. Levántese. Puede estar libre enseguida. Esto es lo más diabólico que ha hecho hasta ahora. Estamos todos perdidos. Amo, ama y sirvienta». Yo me retorcía las manos y vociferaba. El señor Linton apresuró el paso al oír el ruido. En medio de mi agitación, me alegró sinceramente ver que los brazos de Catalina se habían soltado y que su cabeza se inclinaba sobre el hombro. «Está desmayada o muerta», pensé. «Tanto mejor. Mejor para ella que muera y no que languidezca como un estorbo y una fuerte tristeza para todos los que la rodean». Edgardo saltó hacia su inesperado huésped, pálido de asombro y de rabia. ¿Qué pensaba hacer?
No puedo decirlo, sea lo que fuere. El otro detuvo cualquier demostración poniendo en sus brazos el cuerpo inanimado de su mujer. Mire, le dijo, si no es usted un demonio, atiéndela antes. Después me hablará. Pasó al saloncito y se sentó. El señor Linton me llamó enseguida, con mucha dificultad, y después de haber recurrido a los medios más variados, conseguimos hacerla volver en sí, pero estaba completamente extraviada. Suspiraba, gemía y no reconocía a nadie. Edgardo, en su ansiedad por ella, olvidó al detestado amigo. Yo no. En la primera ocasión salí y le pedí que se fuera, afirmándole que Catalina estaba mejor y que al día siguiente no iría a decirle cómo había pasado la noche. No me opongo a salir de la casa, respondió, pero me quedaré en el jardín. Y acuérdese, Nelly, de cumplir mañana su promesa. Estaré bajo aquellos árboles, no lo olvide, o repetiré mi visita, esté Linton o no. Lanzó una rápida mirada por la puerta entreabierta de la pieza vecina y, convenciéndose de que mis palabras eran exactas, libró a la casa de su infausta presencia. Capítulo 16. Esa noche, alrededor de las 12, nació la Catalina que usted conoció en Cumbres Borrascosas, una niña esmirriada de 7 meses, y 2 horas después, murió la madre, sin haber recobrado lo suficiente el conocimiento para advertir la ausencia de Heathcliff o la presencia de Edgardo. La desesperación de éste es algo demasiado penosa para que yo insista en ella. Sus efectos posteriores demostraron cuán profunda era su pena. Su dolor se acrecentaba, supongo, por no haberle nacido un heredero. De ello me afligía yo cuando miraba a la débil huérfana y reprochaba mentalmente a un anciano Linton que hubiera dispuesto, por una parcialidad muy natural, que sus bienes en ese caso fueran para su hija y no para la hija de su hijo. Fue mal recibida la pobre pequeña. Durante las primeras horas de su existencia podía llorar hasta perder la vida sin que nadie se ocupara de ella. Más tarde nos redimimos de la negligencia, pero sus comienzos fueron tan privados de afecto como lo será probablemente su fin. La mañana siguiente, clara y alegre, fuera, se deslizó a través de las celosías de la pieza silenciosa, adornando el techo, y a la que lo ocupaba con un resplandor delicado y tierno. Edgardo Linton tenía la cabeza apoyada sobre la almohada y los ojos cerrados. Sus juveniles y bellas facciones tenían un aspecto casi mortal, tan rígido como los del cuerpo extendido ante sus ojos, pero su inmovilidad era la de la angustia agotada, y la inmovilidad de Catalina era la de la paz perfecta. La frente unida, sus pupilas cerradas, los labios con expresión de sonrisa, ni un ángel podía ser más bello. Yo participaba de la infinita calma en que reposaba. Nunca me había sentido en una disposición de espíritu más santa que en ese momento, ante la impasible imagen de la paz divina, e instintivamente repetí las palabras que él había pronunciado pocas horas antes: incomparablemente más allá y más alto que todos nosotros, esté todavía en la tierra o haya subido al cielo, su espíritu está en la mansión de Dios. No sé si es una peculiaridad mía, pero es raro que yo me sienta casi feliz cuando velo en una cámara mortuoria, mientras no haya nadie que gima o llore. Veo un reposo que ni la tierra ni el infierno pueden turbar. Siento una seguridad sobre el interminable y sombrío más allá, la eternidad en la que han entrado, donde la vida es ilimitada en su duración y el amor en su desinterés y la alegría en su plenitud. Advertí en esta ocasión cuánto egoísmo hay hasta en un amor como el del señor Linton, que se afligía tan vivamente
por la bendita liberación de Catalina. Podía dudarse, por cierto, después de la existencia impaciente y agitada que ella había llevado, de que hubiera podido merecer la paz suprema. Se podía dudar en los momentos de fría reflexión, pero no allí, en presencia de su cadáver. Este afirmaba su propia tranquilidad y parecía asegurar también que el alma que lo había habitado gozaba de la misma quietud. ¿Cree usted que las personas como ella puedan ser felices en el otro mundo, señor? Daría cualquier cosa por saberlo. Yo rehusé a responder la pregunta de la señora Dean, que me chocó como un poco heterodoxa. Ella prosiguió: si recordamos la existencia de Catalina, creo que no tenemos derecho a creerlo, pero dejémosla con su creador. Cuando el amo parecía dormido, yo me aventuré, un poco después a la salida del sol, a dejar la pieza y a deslizarme fuera, al aire puro, refrescante. Los sirvientes pensaron que salía para sacudir la fatiga de mi prolongada vigilia, pero, en realidad, mi principal motivo era ver al señor Heathcliff. Si se había quedado bajo los árboles toda la noche, no habría oído nada del movimiento en la granja, a no ser que hubiera sentido el galope del mensajero que iba a Gimmerton. Si se había aproximado, habría comprendido probablemente por las luces que pasaban aquí y allá y por el ruido de las puertas que se abrían y cerraban, que dentro algo no andaba bien. Yo deseaba encontrarlo, pero lo temía. Sentía que era preciso anunciar la terrible noticia y tenía apuro por hacerlo, pero ¿cómo? No lo sabía. Estaba allí, mejor dicho, algunos metros más allá, en el parque, apoyado en un viejo fresno, sin sombrero y con los cabellos húmedos por el rocío que había juntado en las ramas brotadas y que caía en gotas a su alrededor. Debía haber estado mucho tiempo en esa posición, pues advertí un par de mirlos que pasaban y volvían a pasar a 1 metro de él apenas, ocupados en la construcción de su nido, sin importar de él. Cuando me acerqué, volaron y él alzó los ojos y habló. Ha muerto. No la he esperado para saberlo. Deje ese pañuelo. No lloriquee ante mí. El diablo se los lleve a todos. Ella no necesita esas lágrimas. Yo lloraba tanto como él por ella. Nosotros sentimos a veces lástima por seres que no conocen dicho sentimiento, ni para ellos mismos ni para los demás. Desde que miré su rostro comprendí que no ignoraba la catástrofe y tuve la tonta idea de que su corazón estaba subyugado y que rezaba, porque sus labios se movían y sus ojos estaban fijos en el suelo. Sí, ha muerto, respondí, reprimiendo mis sollozos y secándome las lágrimas. Se ha ido al cielo, espero, donde todos podremos unirnos a ella si nos preocupamos por dejar la mala senda y seguimos la buena. ¿Se ocupó de eso acaso ella?, preguntó Heathcliff con aire de burla. Murió como toda una santa. Venga, cuénteme todos los detalles del hecho. ¿Cómo? Trató de pronunciar la palabra, pero no pudo conseguirlo. Con los labios cerrados mantenían un silencioso combate con su agonía interior, mientras desafiaba al mismo tiempo mi simpatía con una mirada fija y feroz. ¿Cómo murió?, prosiguió el fin, obligado a su despecho, a su estoicismo, a buscar un apoyo porque después de la lucha temblaba a pesar suyo hasta la punta de los dedos. Pobre desgraciado, pensé yo, tienes corazón y nervios como los demás hombres. ¿Por qué esconderlos? Tu orgullo no puede cegar a Dios.
lo tientas a torturarte hasta que debes lanzar un grito de humillación. Como un corderillo, le respondí en voz alta. Lanzó un suspiro, se estiró como un niño que está por despertar y luego se hunde otra vez en el sueño, y 5 minutos después sentí el latido de su corazón, un pequeño latido de su corazón y nada más. Pronunció mi nombre. Preguntó titubeando, como si temiera que la respuesta a esa pregunta tuviera detalles que él no tendría fuerzas para oír. En ningún momento recobró el conocimiento. No conoció a nadie desde que usted la dejó, le dije. Yace con una dulce sonrisa en el rostro y sus últimas ideas han sido una vuelta a los alegres días de antes. Su vida se cerró en un apacible sueño. Ojalá pueda despertarse así, tan dulcemente en el otro mundo. Ojalá se despierte en los tormentos, dijo él con terrible vehemencia, golpeando el suelo con el pie y gimiendo, presa de un súbito paroxismo de ingobernable pasión. Así que ha sido una mentirosa hasta el fin. ¿Dónde está ahora? No, allí no, no en el cielo, no muerta. ¿Dónde? Decías que no te importaba nada mi sufrimiento, y yo ahora hago un ruego. Lo repetiré hasta que mi lengua se paralice, Catalina Earnshaw. Ojalá no descanses mientras yo viva. Decías que yo te he matado, persígueme entonces. Las víctimas persiguen, creo, a sus asesinos. Yo sé que han errado fantasmas sobre la tierra. Quédate siempre conmigo, pues. Toma una forma, cualquiera que sea, vuélveme loco, pero no me dejes en este abismo donde no te puedo encontrar. Oh, Dios mío, es inexplicable. Yo no puedo vivir sin mi vida. Yo no puedo vivir sin mi alma. Golpeó la cabeza contra el tronco nudoso y alzando los ojos se puso a aullar, no como un hombre, sino como una bestia salvaje. Heridas de muerte con cuchillos y lanzas. Observé que había algunas manchas de sangre en la corteza del árbol y que sus manos y frente estaban manchadas de sangre. Probablemente la escena que yo contemplaba era la repetición de otras análogas ocurridas durante la noche. No puedo decir que lo compadecía, me sentía más bien espantada, pero no me atrevía a dejarlo en ese estado. Cuando recuperó sus sentidos lo suficiente para advertir que lo observaba, me ordenó con voz de trueno que me fuera, y obedecí. Aliviarlo o consolarlo estaba más allá de mis fuerzas. El funeral de la señora Linton se fijó para el viernes siguiente a su muerte, y hasta entonces su ataúd permaneció descubierto, sembrado de flores y hojas aromáticas, en el gran salón. Linton pasó allí 2 días, y las noches, guardián permanente, y, circunstancia que solo yo conocía, Heathcliff pasó las noches, si bien afuera, igualmente ajeno al descanso. No tuve ninguna comunicación con él, sin embargo, tenía conciencia de su intención de entrar si podía. Y el jueves, un poco después de anochecer, cuando mi amo, agobiado por la fatiga, debió de retirarse por un par de horas, yo entré y abrí una de las ventanas conmovida por la perseverancia de Heathcliff. Y quise darle una oportunidad de ofrecer a la imagen alejada de su ídolo un último adiós. No dejó de aprovechar la ocasión con prudencia y rapidez, lo suficiente para no traicionar la presencia por el menor ruido. Realmente yo no habría descubierto que había estado allí
si no hubiera sido por las telas desgarradas alrededor del rostro del cadáver y por haber encontrado en el suelo un bucle de cabellos rubios atados con un hilo de plata. Al examinarlos, reconocí que provenían de un medallón que Catalina llevaba en el cuello. Heathcliff había abierto el relicario y arrojado su contenido, reemplazándolo con un bucle negro de los suyos. Yo até los dos bucles y los encerré juntos. El señor Earnshaw fue, naturalmente, invitado a acompañar a los restos de su hermana a la tumba. No se excusó, pero no fue. Así que además del marido, el cortejo se componía únicamente de arrendatarios y sirvientes. A Isabel no se la invitó. Con gran sorpresa de la gente del pueblo, Catalina no fue sepultada ni en la capilla bajo el monumento esculpido de los Linton, ni afuera junto a las tumbas de su familia. Su fosa fue cavada en una colina verde situada en un rincón del cementerio, lugar donde el muro es tan bajo que los matorrales de la llanura han terminado por sobrepasarlo y que está casi oculto bajo una carpa de tierra caliza. Su marido reposa ahora en el mismo lugar, y cada uno tiene una simple piedra para indicar su tumba, a cuyo pie se extiende un gran bloque de color gris.